Pues bien, continuando, a nivel económico, Europa estaba marcada por la preponderancia de lo que es el feudalismo como sistema económico. Luego vienen aquí los planteamientos que hace John Locke, donde él plantea lo que es la división de poderes y lo que son los derechos naturales, entre comillas, que debe tener el ser humano. Y uno de esos derechos naturales fueron el derecho a la propiedad privada. Y parte de esos principios fueron adoptados por el Parlamento británico. Y de esa forma, los británicos comenzaron a implementar políticas que propiciaron lo que es la protección por parte del Estado de lo que es la propiedad privada. Y eso crea las condiciones para el surgimiento de lo que es la revolución industrial. Ayer se acuerdan cuando les hablé también del surgimiento de una clase burguesa también. Que en los centros urbanos estaba comenzando a tener cierto nivel de preponderancia. Ahora, algo que debemos de tener en cuenta también es que lamentablemente este proceso tuvo su parte negativa. Y es aquí donde viene el hecho de que muchas de las cosas y muchos de los avances que logró tener Europa fue impulsado por los recursos ilimitados que extraían de las colonias. Aquí vamos a ver el impacto que tuvo, por ejemplo, la colonización y las ventajas que le sacaron los británicos al dominio colonial que tenían en la India para que sirviera como un centro de suministro de materia prima, especialmente del algodón, para el sector textil que estaba comenzando a consolidarse en la revolución industrial. Que eso lo vamos a ver aquí. Ahora, hablando propiamente dicho de lo que es la revolución industrial, hace referencia a que fue un cambio en una sociedad que estaba marcada por diferentes aspectos. Recordemos que cuando hablamos de la revolución industrial estamos hablando de un proceso en el cual se da un aumento en lo que es la productividad, se da una sistematización de los procesos productivos porque surgen nuevas formas para producir y también impera lo que es la utilización de lo que es maquinaria. Antes de la revolución industrial, las economías, tanto británicas y como el resto de Europa, se basaban en lo que era la agricultura. Dígame, María Fernanda. Es que dice Miguel que lo deje entrar a la reunión. Ah, no, pero no tengo habilitada la... Ah, sí. Pero los demás entraron y no tengo habilitado pues la sala de espera. Pero bien, gracias por avisar. Hay que ver el otro elemento, jóvenes. Los cambios que generó lo que fue la revolución industrial. Y los cambios fueron tecnológicos, económicos y sociales. Tecnológicos, en primer lugar, porque se comienzan a utilizar nuevos materiales, nuevas materias primas y lo que también es maquinaria. En los cambios económicos es porque se comienza a utilizar el proceso de producción de materia, de lo que son mercancías, a partir de la transformación de materias primas, cambia. Se comienzan a utilizar nuevas técnicas de producción. Y a nivel social, que es lo que vamos a ver también, se comienzan a dar una serie de problemas sociales, que es lo contradictorio, porque se dice de que revolucionó la economía,
pero solamente fue para unos pocos, porque recordemos que las mayorías siempre están excluidas de los procesos de desarrollo. Entonces, quedemos con lo primero. Este proceso nace en Gran Bretaña en 1760 y implicó un cambio rápido en lo que es prácticamente la economía, porque se pasa de lo que es una economía que era eminentemente agrícola a una economía totalmente industrializada. Y producto de ese cambio se generó con los antecedentes que les comentaba ayer y hoy, bueno, al inicio y en la clase pasada. Ahora, cuando hablamos de los cambios tecnológicos, se comienzan a utilizar materiales como materias primas y estas materias primas se convierten en la espina dorsal, como lo que es el acero, el carbón y más adelantito lo que es el algodón. El acero era necesario porque recordemos de que era una materia prima vital para la construcción de las maquinarias que iban a estar en cada una de las fábricas. Como es un proceso donde se automatiza todo, se dan lo que son las máquinas a vapor que comienzan a hacer el trabajo de 20 personas, ya ahora lo hacía una máquina. A eso se le conoce como automatización de lo que son los procesos productivos. El carbón pues alimentaba prácticamente los medios de transporte como el ferrocarril y los barcos a vapor. Y el algodón, que era la materia prima que la utilizaba la industria textil y que era traída desde la India. La India se convirtió prácticamente como era una colonia inglesa. Entonces, Reino Unido o los ingleses utilizaron sus colonias para suministrar grandes cantidades de materias primas a lo que era la voracidad del industrialismo que estaba teniendo ahí Europa, Inglaterra. Con la cuestión de las líneas de producción, cuando hablamos de las líneas de producción, estamos hablando de que, por ejemplo, en la forma de producir, les voy a dar el ejemplo de Henry Ford, que el caso de Henry Ford ya es algo más, es posterior ya, porque los Estados Unidos también igual vivieron su auge industrial. Henry Ford se caracterizó porque implementó lo que es el proceso de producción basado en lo que eran pues líneas de montaje o líneas de producción, donde por ejemplo comienza primero con una línea de producción es cuando está el producto y va atravesando varias estaciones y en cada estación se le va agregando una parte. Vaya, el caso de un carro, como lo de Henry Ford que le explicaba, el carro en un sector para, ahí están personas y le colocan las puertas, luego avanzando y en otro sector está otro grupo de personas que le colocan la llanta, luego va avanzando y le colocan, así vamos. Y tras de uno viene el otro y así. Es un proceso continuo. Con el transporte lo que generó un cambio fundamental y es en el hecho de que se incrementan lo que son los intercambios comerciales, es que con el ferrocarril aumenta los volúmenes de productos que se podían transportar a grandes distancias y por costos mínimos. Y la parte social, los cambios sociales que generó, que eso fue lo más dramático de la revolución industrial. Por eso se dice que la revolución industrial fue un acontecimiento que solamente generó beneficios para un, un solo sector, que es la burguesía. Uno de los primeros cambios que generó fueron en lo que es la parte migratoria, porque hubo mucha gente
recordemos la miseria del campo, la pobreza que había. Entonces las personas por tratar de buscar empleos en las ciudades, en la fábrica, eh, van del campo a la ciudad por conseguir un empleo. El problema es que eso genera que haya un crecimiento demográfico en las ciudades. Y ese crecimiento demográfico fue irregular, o sea, fue desmedido. Comienzan a generarse cordones de miseria alrededor de a los alrededores de las fábricas, porque la gente no tenía dónde ir. Por eso la pobreza comienza a generar un auge enorme, porque la gente solamente trabajaba. Recordemos de que la explotación que se daba en las fábricas era enorme. A la gente solamente le pagaban una miseria y eran jornadas de hasta de casi 12 horas diarias. O sea, era el vivo ejemplo de lo que era la explotación como tal. O sea, la revolución industrial fue más que todo, fue un proceso de industrialización, sí, generó cambios en lo que fue la dinámica productiva, pero también es el inicio de cómo se iba a explotar la mano de obra. Recordemos que la mano de obra solamente vende la fuerza de trabajo. Un ejemplo, digamos que yo voy a trabajar a una maquila. Al trabajar a una maquila, yo solamente estoy vendiendo mi fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo es mal remunerada. Muy diferente que cuando, por ejemplo, Luisa trabaje como gerente en un banco. Ella no está vendiendo su fuerza de trabajo, está vendiendo su capacidad intelectual porque estudió para eso. Pero de una u otra manera todos seguimos siendo obreros, independientemente de los roles que asumamos. Es como el caso de Goretti. Quizás yo no estoy vendiendo fuerza de trabajo porque no estoy haciendo trabajo físico, no estoy chapeando, no estoy trapeando, pero estoy vendiendo mi capacidad profesional o intelectual. E independientemente de que esa sea mi función, yo siempre sigo siendo un obrero. Y el dueño de la empresa es el burgués. En el caso de Goretti es diferente porque no es una sociedad anónima, es, es de la iglesia. O sea, no hay una junta con fines de lucro. Pero en el caso de otra institución privada, que por ejemplo son varios socios, los socios son los dueños y ellos son, en pocas palabras, pues los burgueses. Entonces, volviendo aquí, las situaciones fueron muy difíciles para las personas en ese tiempo, sumado a la pobreza. Como ellos vivían hacinados, la insalubridad era enorme, o sea, vivían prácticamente en una situación muy complicada. Muy difícil. No habían derechos laborales, la explotación por parte de los empresarios era descomunal a los trabajadores, las personas vivían mal. Esas eran las características sociales y esos eran los cambios sociales que generó, que fueron negativos. Ahora, una pregunta. Eso que se vio, vamos a ver, esto que voy a iluminar acá. ¿Le hayan parecido a eso que pasó en la revolución industrial con lo que vivimos actualmente? ¿Le hayan parecido? Sí. ¿Por qué? Sí, Está pasando técnicamente lo mismo en lo que yo haya parecido, Ajá, los escucho, dime. Tiene la palabra Jennifer. caer el bien para
al final solo buscan un bien propio. Buscan cuidar sus propios Jennifer, intereses. repita lo que dijo porque no le escuché. Bueno, va a tener la palabra Jennifer, Pro- Miguel, luego creo que me pidió la Sí. palabra Alicia y Anaret, ¿ok? Se escucha. Y después María Fernanda, ¿ok? Jennifer, repita su idea que no le escuché bien, se le entrecortó el audio. ¿Me escucha? Bueno, quizás vamos a ver si se le resuelve después a Jennifer el problema de audio, porque no le escucho. Miguel tiene la palabra. Que siguen habiendo los mismos deseos egoístas prácticamente, de siempre querer más dinero, más poder, y los daños colaterales llevan a que muchas personas terminan en la pobreza. Ok. Lizzie y Anaret. Bueno, veo muy parecido eso que dice ahí con la actualidad, de que las personas, bueno, como decía Miguel, prácticamente las personas están obligadas a ayudar en la pobreza. Ya, ahí habla de las ciudades y las consiguientes migraciones en zonas rurales. Es decir, que las personas del campo pues tienen que venir a buscar trabajo y cosas aquí a la ciudad. Y normalmente esas personas no les dan los trabajos que en realidad son justos, porque más bien a veces hasta las explotan porque se aprovechan porque son personas de campo. Ajá. Muy bien. Luego María Fernanda. Ay, eso mismo que dice iba a No decir. importa. Profe, Y es lo profe, mismo. Y Usted participe. Usted que a participe, ¿no? todos los que a todos los trabajadores los vienen a explotar, aunque, bueno, algunos pueden pensar que los trabajadores pueden o no aceptar el empleo, pero si es porque necesitan para subsistir, entonces se ven como obligados, como decía Lizzie. Entonces Sí. aquí donde viene que los empresarios explotan a sus trabajadores para conseguir un bien para ellos mismos. Sí. Agreguemos ahí, y voy a agregar en la ensalada que estamos haciendo ahorita, el factor necesidad. profe, Continúe, Miguel. hay algo que quiero añadir, Ajá. y es que dicen que en sí el esclavismo desapareció. Técnicamente desapareció, pero a la vez no, porque solamente es que se modernizó. Las- Fíjate, es, lo Miguel, mismo, es lo mismo que siempre. En la me antigüedad, gusta. las personas con dinero, esclavizan, pero ahora se le llama explotación, a personas que tienen la necesidad de trabajar. Es Excelente. prácticamente No sé, me gustaría decir algo añadido con lo de Miguel también, de que los que están arriba, por decirlo así, creen que los obreros o los campesinos son tontos y entonces como que de eso ellos, ¿cómo le digo? Se me olvidó la palabra. aprovechan. Ajá, se aprovechan de, por decir así, la humildad de los obreros o campesinos, así, no sé si está bien. Sí, me gusta. Fíjense que voy a detenerme en lo que me dijo Miguel. Hay algo que Miguel menciona y que es bastante para reflexionar bastante. Y francamente, lo que nos dice Miguel no está alejado de la realidad, es algo que tiene su razón de ser. Permítame, veo que hay algo escribe en el chat. Ok, no se preocupe, Jennifer, no se preocupe. Hay algo que, de lo que dice Miguel, es totalmente real. Recordemos que el esclavismo fue un sistema económico, pero fue anterior al feudalismo. El feudalismo también, como sistema económico, también era un sistema que prácticamente las personas vivían esclavizadas porque tenían que depender de lo del señor feudal. Y en el capitalismo es lo similar. Los obreros están supeditados a lo que es el dueño de la empresa.
el señor, es decir, se le conoce como burgués, es decir, la burguesía. Y lo que hace que una persona, vamos a ver, exactamente, muy bien. Disculpe, vamos a ver quién es. Es Luisa, muy bien, Luisa. Entonces, el trabajo, al momento de trabajar, el trabajo se convierte prácticamente como en una forma indirecta de esclavizar a la persona. Porque si yo no trabajo, yo no voy a comer. El salario se convierte como eso que persigue Las todo el cadenas. mundo. La cadena, exactamente. La cadena que lo ata. Y al no trabajar, no hay salario, no hay comida. Ahora, no es que yo me oponga o tampoco no quiero que piensen de que diga de que trabajar es malo, no. El trabajo dignifica a la persona. El problema es en el contexto en el que se hacen las cosas. Entonces, en teoría puede ser una forma moderna de esclavizar a las personas, porque nosotros vivimos presos de nuestros trabajos. Y por el miedo de que los perdamos, a veces hacemos todo lo que sea. El miedo a no comer, pues, pasar hambre, pasar necesidades, tener compromisos. Ese es un dilema enorme que enfrentan las personas día con día. Continúe, Miguel, veo que tiene la mano levantada. ¿Quería decir algo? Ah, no, es que me olvidó bajarlo. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, ¿quién quiere dar más opinión? Profe, de Ajá. igual forma, en algunos, como decía usted, que antes el feudalismo se vivía de lo que el señor feudal les quería dar. Inclusive ahora hay muchas personas que trabajan solo por un día y por un día a veces les pagan 200, 100 lempiras, es decir, no es un trabajo fijo y de cierta forma se supone que hay un salario mínimo que está entre 8.000 o 9.000 lempiras, ¿verdad? Y Sí. no todas las empresas y no todos los empresarios lo dan. Entonces, prácticamente, como decía Miguel, es un esclavismo, pero en otras palabras. Y Y pues en fíjese, otro contexto, pues. muy bien, me encanta la participación. Lo felicito a todos. Todos han tenido puntos de vista adecuados. Y fíjese que le voy a agregarle algo, Lizzy. Que fíjese que sacando la cuenta, el salario mínimo no ajusta ni para la comida, partiendo del hecho de cómo están los precios de las cosas hoy en día. O sea, es algo que es una situación, por esos jóvenes, ustedes pues que tienen la posibilidad de tener una mejor condición económica por el hecho de que pues sus papás les dan todo, eh, deben de aprovechar porque, miren, hay muchos jóvenes de la edad de ustedes que no van a tener la oportunidad nunca de estudiar por las mismas condiciones. Eso se le conoce exclusión social. Por el hecho de ser pobre, por no poder comprar materiales, por no poder comprar libretas, por no poder comprar lo demás, a veces se les ve difícil poder ir a la escuela o al colegio. Y fíjense de que, Profe, ajá, disculpe, sigue hablando, después cuando termine le digo no, lo no, que le no, iba a decir, no. no importa, Ah, dígalo, no bueno, se preocupe. no sé si está relacionado con el tema, pero también muchas personas no reciben bueno, sí reciben una buena educación, se gradúan, son profesionales, pero no encuentran un buen trabajo y entonces lo que hacen es migrar a otros países y cuando llegan a otros países no van a ser los que, ¿cómo le digo? No van a trabajar de lo que se gradúan, pues, sino que hacen otros trabajos así como limpieza o construcción.
Entonces, no sé. O sea, pienso de que aquí en nuestro país, aunque las personas tengan una buena profesión o algo, muchas veces no se encuentra un buen trabajo y les toca hacer otras cosas que no van relacionadas pues con la profesión. Sí, fíjense, Jimena, voy a anotar su nombre también, Jimena. Pero La situación que vivimos en el país, y se lo voy a planteárselo en dos palabras. Honduras es un estado fallido. Cuando hablamos que es un estado fallido es o se da. Ok, cuando termine la idea, le doy la palabra a Yeshua. Un estado fallido es cuando este no es capaz de garantizar que su población tenga acceso a salud, a educación, a vivienda, a un trabajo digno, los derechos fundamentales. ¿Cómo garantiza el Estado a que su población tenga acceso a salud? Bueno, que hayan más hospitales, que hayan centros de salud. Cuando el Estado prioriza y dice, voy a invertir en construir, en contratar más médicos, que hayan más médicos en los centros de salud, que hayan más, que los hospitales pues estén más modernizados, que haya más hospitales. El Estado entonces está asumiendo su papel en garantizar el acceso, a la salud. ¿Cómo garantiza el acceso a la educación un Estado? Construyendo más escuelas, construyendo más kinderes, construyendo más colegios. Ustedes están ¿por qué creen ustedes de que están en un colegio privado? Por el sacrificio de nuestros padres. Sí, por el sacrificio. Por el sacrificio, porque sus papás no los quieren tener en un colegio público por las deficiencias que tiene el sector público, ¿o me equivoco? Porque sus papás ven que en un colegio privado van a tener una mejor educación. Pero, ¿cuál es el problema? Si ustedes pueden pagarlo, pero ¿qué pasa con los papás de los niños que no pueden pagar eso? Que son muy pobres, que solamente lo que gana solamente es para la tortilla con sal. Ellos van a tener que ir a un colegio público. Y cuando van los niños a los colegios públicos, ¿con qué problemas se encuentran? No hay pupitres en donde sentarse. No hay material didáctico. Los baños también. No hay Los baños se comida encuentran en mal estado. Ustedes saben de que Honduras, 50 años atrás, en todas las escuelas y en todos los colegios, se le daba a los niños merienda, se les daba el desayuno y el almuerzo. Por ejemplo, Sí, me acuerdo. eso lo daban. Y era una merienda muy nutritiva, era muy rico lo que daban. Los Una niños, poleada de banano. exactamente, y variaba, porque habían veces que en unos sectores daban unas poleadas como de trigo. ¿Y qué pasaba? Como los niños iban a la escuela, ahí tenían su comida, porque a veces en sus casas no había nada que comer. No había nada por la misma pobreza en la que vivimos. O sea, es una situación, por eso dije yo, como lo dije anteriormente, es un estado fallido. Cuando hay un estado fallido, han colapsado todo. No hay gobernabilidad tampoco. No hay gobernabilidad. El ejemplo que nos daba Jimena, y va a ser un problema cuando ustedes se gradúen, quizás ustedes puedan tener mejores oportunidades por los entornos en los que se dan, pues, porque puede que, pues,
tengan familiares que tengan empresas o negocios, y pues no van a tener a veces que, pero puede que algunos, Dios quiera que todos cuando se gradúen de la universidad pues tengan su trabajo, pero la situación en la que se enfrentan muchos graduados de las universidades es que no encuentran trabajo. Yo vine a trabajar 5 años después de graduarme. 5 años después. Yo me gradué Profe, en el 2012 de la universidad. Dígame, ¿quién me quería participar? Yo que iba a decir, Eso, así, bueno, perdón. casi Sí, iba a decir lo que dijo usted con respecto a lo que dijo de Jimena anteriormente, no importa, pero que no es que no encuentren trabajo, sino que no no les dan oportunidades. Así como dijo usted, cuántas personas no se gradúan de medicina y no encuentran trabajo en los hospitales o clínicas, y así en varias también, en que eh, se podría decir también para, por ejemplo, trabajar en grandes compañías también. No es que no es que no hayan trabajo, sino que no les dan la oportunidad de trabajar. ahora, ¿y cómo cree usted de que surgen esas oportunidades? En primer lugar, para que se creen las condiciones, María Fernanda, dígame, le escucho. profe, pero los graduados no pueden hacer un pequeño negocio de su profesión, porque, por ejemplo, yo conozco un doctor que después de graduarse tuvo el apoyo económico de sus padres para empezar con eso con eso de su negocio en el doctorado, en ese doctorado, y ahora tiene una clínica propia en la que atiende a los pacientes. Por ejemplo, por decirlo así, no pueden empezar con un negocio pequeño y después irlo extendiendo. Se puede, pero cuando usted estudia, ¿cuál es la idea que tiene? Trabajar y Trabajar en el, además, María, no todos tienen las mismas oportunidades. es que Puede ser que Eso iba a un decir candidato también. Eso iba a decir. tuviera Yo la quiero Eso iba a decir. mencionar, Lo dije, por solamente quiero ejemplo. decir tiene esas algo, posibilidades. ¿no puedo hablar? No hay Lo dije, por ejemplo. Si no hay oportunidades, creen las oportunidades. Sí. Sí, el problema es de que viviendo en un país tercermundista, con una pobreza extrema, no todos tienen la posibilidad. También entrar, digamos, a la universidad se está convirtiendo no en un derecho, sino en un privilegio. Porque no esa es todos la palabra, están privilegio. Y entonces no se puede hablar desde el punto de vista, digamos, de alguien que tiene También, de cierta forma, nuestras posibilidades en nuestro país nos frenan a veces porque hay muchas personas que quieren estudiar ciertas carreras, pero nuestro país quizás no tiene un campo de trabajo que le ofrezca para poder desempeñarse en esa profesión. Exactamente. Ahora, partiendo de lo que nos decía sobre de que si las personas que gradúan que empiezan su pequeño negocio, pueden hacerlo, sí. Pero hay un detalle también. A veces muchas personas se enfrentan con limitaciones como los recursos. Si, por ejemplo, una persona que no trabaja, o sea, recién graduado no trabaja y va a un banco o una cooperativa a pedir un pequeño prestamito para iniciar su negocito, no se lo van a dar. ¿Por qué? Porque le piden, no, y su constancia de trabajo, ¿qué le piden como requisito cuando uno va a un banco a pedir un préstamo? Mínimo 2 años de antigüedad. Vamos a ver quién me pidió la mano. ¿Quién había levantado la mano? Me pareció haber visto aquí un iconito. Entonces, quizás algunos logren hacerlo y eso no es condenable. O sea, puede que uno tenga la facilidad, tenga la suerte, pues, o la bendición de que si quizás no le fue bien con su carrera, emprenden su negocio. Recordemos de que
en el mundo uno le tiene que hacerle de todo. Yeshua, dígame. Profe, pero creo que, en mi opinión, Ajá. que, por ejemplo, en Honduras hay muchos jóvenes que tienen las capacidades de estudiar buenas carreras, pero no pueden por eso mismo, porque no tienen la capacidad económica sus padres de meterlos a un colegio, a un colegio, a una universidad. Pero creo que también depende del gobierno apoyar más al pueblo, porque mire, en caso del fútbol, aquí en Honduras, en mi opinión, hay muchos jóvenes que buenos para el fútbol, pero no llegan a más porque el gobierno y todas por ejemplo, la FENAFUT, que está aquí en Honduras, no los apoyan. Y lo mismo es en la educación. El gobierno, por ejemplo, deberían de dar más becas y así, Es que para mire, ve. que los jóvenes Exacto. tengan oportunidades. Exacto. Vea bien, y me gusta la opinión suya. Fíjese, Yeshua, que en la parte deportiva, ustedes saben cómo hacen. Bueno, no, es que el fútbol es otro tema que. Pero lo que le digo yo, en el caso de las oportunidades, por ejemplo, de promover el deporte, en Costa Rica ha implementado un esquema donde en cada, en cada ciudad hay academias de deportes patrocinadas por el Estado. Es decir, de que se enrolan a los niños en el deporte desde pequeño. Se miden sus capacidades, se descubren los talentos y luego esos talentos se van potenciando. Ahora, cuando yo me refiero de cómo se puede evitar eso, y es la otra cuestión que yo debo de manifestar. Yo no soy partidario de que se le regale todo a la gente, porque uno debe de luchar por lo suyo. Pero yo tampoco soy partidario de que se le quite la oportunidad a la gente. ¿Y cómo crea oportunidad? El Estado. El Estado crea oportunidad construyendo más escuelas, que los colegios tengan más carreras, que las universidades tengan más carreras. Porque vamos a ver, ¿a qué problemas se enfrentan ustedes que van a graduarse y van a estudiar? Una gran parte va a querer ir a Tegucigalpa. ¿Por qué? Si hay una universidad acá, pública, porque las condiciones de los centros regionales universitarios son precarias. Hay pocas carreras, hay poca calidad. Entonces, por eso muchos dicen, no, mejor voy a ir a estudiar a Tegucigalpa. El que logra hacerlo, pues garantiza quizás pues accede a una buena oportunidad, pero es porque lo puede costear. Pero ¿qué pasa con el que no puede costearlo? No le queda de otra que aceptar lo que tiene. O vaya, en el caso de un colegio. Quizás el que va a continuar estudiando en la universidad no le interesa qué carreras o no hay en los colegios.